Aski suma urukipa antakinitaki, nayan sotijaj roman, hichur wasitana aymare tekrakiñani. Un cordial saludo a todos, que tengan un lindo día. Mi nombre es Román. Hoy nuevamente vamos a aprender lo que es el idioma aymara. Ukamasti Aitañani. Hichuro hayate kañaniwa pachachimpo toqueta. Hoy vamos a aprender sobre lo que es el tiempo, ¿no? Vamos a aprender específicamente lo que es la hora, ¿ya? Hora. Pacha chimpo. Chimpo es señal, es marca. Pacha es tiempo, espacio, ¿no? En este caso referimos al tiempo, ¿no? Entonces vamos a aprender lo que es la hora en el idioma aymara. Ahora, como comprenderán ustedes, antes no había lo que es la hora, ¿no? Entonces todo se basaba en función a la rotación de la Tierra y obviamente la sombra, el sol y muchas las estrellas, la luna, todo eso marcaban el tiempo. Entonces, por ejemplo, chica, mitad, ¿no? Chica aruma, chica uru, ¿no? Inti halsu, la salida del sol, inti halanta, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Por ejemplo, Inti halsu, que es salida del sol. Inti tokta, que ya levanta un poco el sol, ¿no? Akulli, nia chikauro, casi mediodía. Chikauro, mediodía. Chika halakipta, ¿no? Haipo hakulli, uiwan tapi, inti halanta, sukstapi, chamak tapi, suti chamaka, nia chikaruma, chikaruma, así más o menos, ¿no? Wilta, o cantati, wilta, algo así, ¿no? Eso era, digamos, la forma de marcar el tiempo. Pero hoy en día utilizamos lo que es el reloj, ¿no? Entonces ya no utilizamos más que nada lo que son el sol, ¿no? Los señales, digamos, de la naturaleza. Hoy en día utilizamos el reloj. Ahora bien, como ya utilizamos, obviamente no es propio, entonces no tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, hay tres formas de expresar lo que es la hora, ¿no? Cuando es en punto, cuando han transcurrido minutos o cuando faltan algunos minutos para que sea una hora, ¿ya? Cuando es en punto es lo más fácil, ¿no? Por ejemplo, 6 de la mañana, 6 a.m., ¿no? Sohta alwa pachawa, ¿no? Pero ¿cómo hago la pregunta? Cuna pachaza. Cuna pachaza. Pacha es tiempo. Sa de ese sufijo interrogativo de pronombre interrogativo. Cuna es qué, ¿no? Cuna pachaza. ¿Qué hora es? La respuesta, cuando es en punto, sohta alwa pachawa. Sohta es 6, alwa es temprano y pacha es tiempo, ¿no? Wa simplemente estamos afirmando. Ahora, si fuera, por ejemplo, 6 p.m., entonces, sohta haipu pacha. Haipu es tarde, ¿no? Eso hemos visto en tema de salud, o perdón, cuando estamos haciendo las despedidas, ¿no? Haipu es tarde, ¿no? Haipu, ¿no? Entonces, solamente esas dos situaciones se puede dar, ¿no? 6 de la mañana o 6 de la tarde. Si fuera, por ejemplo, no sé, 10 de la mañana, igual, ¿no? Tunca alwa pachawa. Pero si fuera 10 de la noche, tunca aruma pachawa. ¿No? Aruma, que es noche. Tunca aruma pachawa. ¿No? Si fuera, por ejemplo, no sé, 2 de la tarde, pa haipu tarde pachawa. ¿No? Entonces, de esa forma, ¿no? Cuando es en punto. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar de las 7. Pacalco alwa pachawa. Quimsacalco alwa pachawa. Yatunca alwa pachawa. Tunca alwa pachawa. Tunca mayani alwa pachawa. 12. Chica urua. Chica uru. Mediodía. Chica uru. ¿No? Ahora, 1 de la tarde. Maya haipu pachawa. Paya haipu pachawa. Kimsa haipu pachawa. Pusi haipu pachawa. Sohta haipu pachawa. Pakalko aruma pachawa. Kimsakalko aruma pachawa. Yatunka aruma pachawa. Tunka aruma pachawa. Tunka mayani aruma pachawa. Chica arumawa, ¿no? Medianoche. Maya cantati pachawa o alwa pachawa. Cantati, ¿no? Paya cantati pachawa. Kimsa cantati pachawa, pusi cantati pachawa, pesca alwa pachawa, sohta alwa pachawa, ¿no? Entonces, eso sería la hora cuando es en punto.
Ahora, cuando es con minutos, ¿no? Ata es minuto. Ata, ¿no? Ahora, atanaka es minutos, ¿no? Entonces, más o menos en castellano se traduce, ¿no? Han transcurrido 15 minutos, ¿no? De las 8 han transcurrido tantos minutos. En este caso, de las 9 han transcurrido 10 minutos. Así se lee en Aymara, ¿ya? Entonces dice, ya tunka arumat, ¿no? De 9 de la noche, tunka 10, atanakao minutos, sarakhe, ¿no? Han transcurrido, ¿no? Ya tunka arumat, tunka atanakao sarakhe. Si fuera, por ejemplo, 6 de la mañana con 20 minutos, entonces, sohta alwat, ¿eh? Sohta alwat, patunkak atanakao sarake. Si fuera 2 de la tarde con 15 minutos, ¿no? Paya haiput, tunka pescanik atanakao sarake. ¿Ya? Entonces, no van a olvidar, ¿no? Aquí están, ustedes en la presentación tienen la plantilla, es cuestión de cambiar la hora y el minuto, ¿no? Y aprenderse la estructura. Ahora, en castellano también decimos, ¿no? Menos 15, menos 10, menos 20, ¿no ve? También podemos expresar de esa forma en el idioma aymara. Entonces digo, por ejemplo, en este momento son 15 minutos más van a ser las 10 de la mañana, ¿no? Si yo digo, tunka pescani, que son 15, Atanakamper minutos, tunka algo pachanigo van a ser las 10 de la mañana. Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, menos 10 para las 11 de la mañana, tunka 10, atanakamper minutos, tunka mayani algo pachanigo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, menos 20 para las 12 del mediodía, patunka atanakamper chica uruniwa, ¿ve? O chica uru pachaniwa, ¿no? Si fuera, por ejemplo, menos 5 para las 7 de la noche, peskak tanakampej pakalko aruma pachaniwa, ¿no? Entonces, esas son las formas de expresar la hora en el idioma aymara. Recuerden, en punto, con minutos y menos tantos minutos, ¿no? Cuando es hora, directamente, o perdón, cuando es en punto es directamente, ¿no? Tunka alwa pachawa, ¿no? Son las 10 de la mañana. Cuando son con minutos, no sé, 10 y 30 minutos, ¿no? Tunkak atanakao o tunka alwat, kimsa tunkak atanakao sarake, ¿no? Cuando falta menos 20 para las 11, ¿no? Patunkak atanakampej tunka mayani alwa pachaniwa, ¿no? Entonces así van a expresar la hora en el idioma aymara. Lo importante, ustedes practiquen en casita. Aquí tienen los ejemplos claros y si gustan aquí abajo en los comentarios pueden dejar sus preguntas o escribir la hora para que nosotros podamos ver y dar nuestro visto bueno si está bien o está mal o hay que corregir algo, ¿no? Si gustan pueden escribir todas las horas que ustedes quisieran o hacer preguntas si es que no se ha entendido correctamente la hora. Eso ha sido la lección de hoy. Nuevamente les agradecemos a todos. Cualquier duda, consulta, no dejen de escribirnos en comentarios. Y si se olvidó el tema de lo que es el tiempo o lo que son los números, tenemos lecciones, ¿no? Entonces también en los comentarios, perdón, en la descripción del video están los enlaces de todos los videos para que ustedes puedan ver. Eso ha sido la lección de hoy. Hikisinkam takeni. Hikisinkam.